Fertilidad sin censura. Todo para conocer más sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Fertilidad sin censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nuevamente aquí con ustedes. Soy el doctor Raimundo Romero, ginecólogo, especialista en fertilidad. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que nos han estado enviando comentarios acerca del tema. Es sobre el estudio genético gestacional no invasivo, es decir, el estudio del DNA fetal libre en sangre materna. Bueno, primero, ¿qué es este estudio? Vamos a hablar de sus utilidades y etcétera. En este caso, el estudio genético no invasivo fetal es para determinar enfermedades cromosómicas que pudiera estar presentando el feto en este caso. Bien, ¿qué enfermedades genéticas normalmente puede detectar este estudio genético? Bueno, hablamos de las principales trisomías o algunas cromosomopatías dentro del cromosoma 13, el cromosoma 16, 18, 21, 22, que son las más comunes. Síndrome de Down, que es la trisomía 21, Pateau, Edwards y algunas de lesiones también del cromosoma sexual. Además, que es muy importante para algunos pacientes que han tenido 3 varones y quieren saber el sexo, también nos determina el sexo fetal, en este caso con este estudio genético. ¿Cómo se debe realizar o en qué semana se debe realizar idealmente? Bueno, se debe realizar a partir de la semana 10 de embarazo en adelante. Por supuesto que si nosotros queremos un diagnóstico con anticipación, lo ideal es hacerlo en la semana 10. Bien, antes de la semana 10 nos puede dar baja sensibilidad. Por lo tanto, es ideal hacerlo en la semana 10 o adelante. Se puede hacer, no importa, en semana 15, 20, 25, 30, pero como comentábamos, lo ideal es tener un diagnóstico presuntivo lo más pronto posible. Entonces no es tan, a lo mejor no es tan importante hacerlo en la semana 20, 30 cuando ya el bebé es un bebé mucho más grande. ¿Y por qué lo comento? Porque normalmente cuando lo detectamos en la semana 10 de embarazo, existe la posibilidad en ciertos estados de interrupción del embarazo en el caso de que tuviéramos alguna cromosomopatía que sea diagnosticada. Bien, entonces por eso es importante realizarlo en tiempo para poder, como comento, confirmar diagnóstico y hacer un tratamiento, ya sea interrupción del embarazo o saber qué tipo de malformación, si es compatible con la vida o no, en el caso del paciente, si quiere tenerlo o no el bebé. Bien, ¿qué otro punto podemos tratar en cuanto a este estudio genético? Bueno, normalmente el estudio genético tiene una alta sensibilidad, pero no es 100% sensible. En este caso nos van a decir el porcentaje de riesgo, si es alto, medio o bajo, en cuanto a presentar alguna cromosomopatía. Si el porcentaje es alto de presentarla, entonces en este caso el diagnóstico o estudio que se debe realizar para hacer una mayor confirmación es amniocentesis, que es retirar líquido amniótico del bebé, o una biopsia de las vellosidades coriales, que es tomada de la placenta. Este normalmente no es un protocolo que se debe realizar porque al hacer este tipo de estudios en los bebés conlleva un riesgos de amenaza de aborto o de amenaza de parto pretérmino. Por lo tanto, primero es indispensable hacer este estudio y si se confirma o se tiene un alto porcentaje, confirmarlo con el estudio que les estoy comentando, que es amniocentesis, retirar líquido amniótico o biopsia de vellosidades coriales. Muy bien, y también es importante comentar que este estudio del DNA fetal no es el estudio confirmativo, es decir, no va a suplementar a los ultrasonidos que se deben de realizar en el primer y segundo trimestre.
bien, que también es un tema muy importante a tratar posteriormente, pero comentar que existen estudios genéticos en el primer trimestre que se hacen en la semana 11 a la semana 13.6 y un estudio estructural del segundo trimestre que es entre las semanas 18 y la semana 24. Quiero recalcar este punto, que no es decir, si yo me hago el estudio de DNA fetal, ya no tengo que hacerme los demás ultrasonidos. No. Si hacemos el estudio genético es para tener un diagnóstico presuntivo desde la semana 10, pero no suplantan a los ultrasonidos del primero y segundo trimestre. ¿Por qué? Porque existen patologías que son adquiridas durante el embarazo y que con los ultrasonidos del primero y segundo trimestre las podemos detectar. ¿De qué estoy hablando? Posiblemente del labio paladar hendido, que es una de las principales neuropatías fetales, ¿sí? Que este estudio no nos detecta, por ejemplo, y sí lo detecta el ultrasonido estructural del segundo trimestre. Bueno, solo quería comentar este punto que es muy importante. ¿Y en qué pacientes se debe realizar? Bueno, ya comentábamos en pacientes que deseen saber como tal si su embarazo se está dando en óptimas condiciones, si su bebé está en óptimas condiciones, y cuando es sugerido principalmente cuando se tiene antecedentes en familia de síndrome de Down o alguna otra cromosomopatía, ¿sí? O que en su embarazo previo tuvo un embarazo con algún bebé con síndrome de Down. Bien, además de pacientes añosas, hablo de pacientes arriba de 38 años, 40 años, que el porcentaje de que se duplique el hecho de presentar una cromosomopatía son mayores. Entonces, en ese tipo de pacientes son las principales recomendaciones para hacer este estudio genético. Bien, bueno, creo que abarcamos gran parte de este tema. Si existieran algunas dudas sobre este estudio genético, bueno, no olvides acercarte con tu ginecólogo para que se lleven a cabo una serie de preguntas-respuestas para que se desclarifique este tema. Bueno, quedamos pendientes y les mandamos un saludo a todos los oyentes. Fertilidad sin censura. Hablamos en cada emisión sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Temas de interés que tú necesitas, presentadas por Advanced Fertility Center Cancún.